está, empezamos a grabar. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver es muy simple, va a ser muy rápido. No, mi idea es que no dure mucho tiempo esta explicación de módulos y paquetes, porque la verdad no vamos a ver lo que serían los paquetes. Eh, ya charlábamos con algunos otros profes que preferiblemente es dar el tema de módulos y el tema de paquetes simplemente con lo que está en la PPT alcanza, no vamos a usar paquetes en la cursada. Así que vamos a centrarnos en la parte de módulos, que es más importante. Bien, cuando los programas crecen en extensión, nos va a ser necesario separarlo en varios archivos. Por un simple hecho de que, bueno, vamos a tener un choclo de código. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos que tener funciones para sacarnos todo el choclo de código que teníamos? Pero pese a tener muchas funciones, va a haber momentos que tendría un montón de funciones, tantas funciones que me termino haciendo un choclo de código entre un montón de líneas. Entonces la idea de los módulos es separar esto, es tener varios módulos diferentes en mi sistema, que uno sea dedicado a cada segmento de mi programa. Por ejemplo, uno puede ser dedicado a las funciones de mi sistema. Otro va a ser dedicado a las funciones que me permitan el ingreso de datos. Otro módulo va a ser indicado a las funciones que me permitan manejar archivos. Otro módulo será a las funciones que me permitan, por ejemplo, no sé, manejar la interfaz. Bueno, y varios módulos van a ser diferentes para cada uno de los segmentos. Cuando hagamos el juego, chicos, vamos a tener un módulo, por ejemplo, para manejar cada uno de los niveles, o por ejemplo, cada una de las secciones del juego. Y la idea de esto es separar en archivos diferentes cada sección de nuestro sistema. Por ahora, lo simple. Vamos a separar un sistema en la función principal main, que sería la funcionalidad principal que va a ser el sistema que nosotros vamos a ejecutar, el que interactúa al usuario con el sistema, que va a ser una función que le vamos a poner main, por, por conveniencia, ya lo van a ver más en segundo, por qué el nombre main. Pasa que acá en Python el ciclo de ejecución de un programa no necesariamente tiene que ser dentro de una función, cosa que en otros lenguajes como C o como en Java hay una función principal llamada main, que es la única que se ejecuta cuando ustedes le dan ejecutar al programa, y es la que, bueno, va a llamar a todas las funciones. Acá no. Acá en Python no existe la función main, sino que simplemente es cuando no hay una función de por medio. Podríamos decir que cuando no hay una función de por medio, todo el código que se ejecute abajo formaría parte de este segmento que le vamos a llamar main, que sería el sistema en general. Y otro módulo va a ser dedicado a las funciones. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un módulo que va a estar indicado para todas las funciones de nuestro sistema. Bien. Generalidades de un módulo. Un módulo en Python es un archivo que contiene las definiciones de las funciones, clases y variables. Clases no vamos a ver, ya borramos de esta cursada el paradigma orientado a objetos, así que vamos a estar sobre las funciones y variables. Variables, no vamos a manejar muchas variables dentro de los módulos, al menos del main C, que serían las variables globales que vamos a usar dentro de nuestra ejecución del programa, pero no vamos a manejar muchas variables de por sí mezcladas con las funciones, a menos de que esas variables sean constantes. Eso ya sería otra cosa, lo vamos a ver igual más adelante. Junto a cualquier otro código ejecutable en Python. Tienen la extensión PI, como cualquier archivo de Python. Pueden ser importados y usados en otros programas de Python y me ayudan a organizar, reutilizar el código y dividirlo en componentes más manejables y específicos. Bien, creación de un módulo. Vamos con esto. Vamos acá. Bien, ahora en vez de tener un solo archivo, yo voy a tener dos. Uno para las funciones y otro para el main. Siempre, por convención, voy a tener el nombre en mayúscula. Este main, si a ustedes les gusta poner todo en español, le pueden poner, no sé, principal. Uy, perdón. Principal o
algo más adecuado, por ejemplo, sistema, o lo que ustedes quieran. Normalmente por convención le ponemos main, porque hace referencia a la función main de C, de Java, que es una función que es la única función que se ejecuta cuando yo le doy enter, y es la que va a llamar a todas las funciones, que es donde arranca y donde termina el programa. Y bien, y acá vamos a tener, bueno, ya lo tenía hecho hoy a la mañana, pero lo voy a borrar, y lo vamos a hacer de nuevo, y es lo siguiente. Ahí está. Vamos a dibujar primero al hombrecito. Esto se denomina actor principal de nuestro sistema. Que bueno, por ahora solamente como actor vamos a tener al usuario. Al menos en esta cursada va a ser así. En otras cursadas van a tener otros actores dentro de su sistema, que puede ser el usuario, pero va a haber distintos tipos de usuario. Puede ser administrador, usuario invitado, o también puede haber otro tipo de actores externos que ni siquiera sean usuarios, que puedan ser hasta los gerentes de la aplicación, los dueños de la aplicación, que tengan algún, digamos, permiso especial para administrarla. Pero bueno, este tipo de actores van a ser los que interactúan con el sistema. En este caso le vamos a llamar por ahora el usuario. Vamos a poner acá. Usuario. Bien, ¿y cómo interactúa el usuario con el sistema? Bueno, mediante entradas, y el sistema le va a dar una salida. O sea, como habíamos visto, ¿se acuerdan de el usuario va a ingresar un dato por input y el sistema le va a demostrar un dato por print? Bien, el sistema, esta burbujita gigante, que es nuestro sistema, lo vamos a llamar main, por convención. Y este sistema main es el que va a interactuar con todas las funciones del sistema. Vamos a poner acá, acá y acá. Vamos a poner 4 funciones. Obviamente su sistema va a tener más, pero la idea es que simplificar esto. Ahí está. Vamos acá. Vamos a poner otra funcióncita acá y otra acá. A, B, C y D. Estas son las funciones de nuestro sistema. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se interactúa nuestro sistema con las funciones del sistema? Bien, esto lo hacemos mediante también entradas y salidas, como hacíamos con el usuario y el sistema. Pero estas entradas y salidas no van a ser prints o inputs, sino que van a ser parámetros o retornos. En realidad la comunicación entre el sistema y las funciones en la mayoría de los casos debería ser así, pero hay casos de funciones que no tienen parámetros o no tienen retornos, entonces no va a ser una comunicación doble, sino puede ser solamente el sistema a la función o de la función al sistema. Pero bueno, la idea es que cada función del sistema se conecte con el mismo mediante parámetros o retornos. Parámetros y acá valor retorno. Ahí está. Listo. De esta manera se va a comunicar el sistema. El sistema le va a pasar, o sea, esta función main, un parámetro a la función y la función le va a devolver al sistema un valor de retorno. Bueno, este sistema en sí va a guardarse en el archivo main.py. Y todo lo demás, que serían todas sus funciones, que puede ser esta y esta, todas estas funciones lo vamos a guardar por ahora en un archivo funciones.py. Después, cuando sigan creciendo en extensión nuestros programas, los vamos a ir guardando en archivos, en más archivos. Puede ser archivo de funciones para manejar validaciones, validaciones.py, un archivo para manejar las funciones de ingreso de datos, que serían inputs.py, por ejemplo, o algunas funciones para, por ejemplo, manejar archivos, archivos.py. Y toda esa información o segmentos de nuestro programa
lo vamos a guardar en distintos módulos. Bien, ahora ¿cómo hacemos esto? Bueno, ahora como ya tenemos la separación, el sistema main va a estar acá y todas las funciones del sistema van a estar acá, hay que empezar a desarrollar nuestro sistema. Podríamos hacer un par de funciones, por ejemplo, una que sume número 1, ahí está, número 2, y que retorne un número. Bien, el resultado es igual a número 1 más número 2. No la comento para no perder tanto tiempo, ya más o menos saben cómo igual comentar una función. Aunque, sí, sigamos las buenas prácticas, comentemos. Total, no tardamos mucho. Se encarga de sumar dos números. Número 1. Ahí está. Y acá, segundo número. Y por último me retorna esta función, digamos, el resultado. Perfecto. Bien, tenemos nuestra primera función. También vamos a poner una función que diga saludar, que le paso como parámetro un nombre. Ahí está. Y que no retorna nada. Que lo único que hace esta función es hola. Y pongo el nombre. Y por ahora con estas dos funciones está. Vamos a testear esto. Vamos a poner se encarga de saludar. Recibe el nombre de la persona. Bien, esta función es innecesaria, es solamente a modo de ejemplo para poner un poco de contenido en lo que sería este módulo funciones. Bien, ahora dentro del main, para nosotros poder interactuar con la función sumar o la función saludar, no lo vamos a poder hacer nativamente. No se va a dar cuenta Python que si yo pongo, no sé, por ejemplo, nombre, input, ingrese su nombre. Yo si hago esto, no puedo llamar a la función saludar. Ya me va a decir que no puedo, me va a decir que no existe, no está definido. Y está bien, porque realmente yo no estoy importando nada acá. Y dentro de los módulos, cuando yo creo un módulo, lo tengo que importar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la primera línea de mi archivo main? Importar todos los módulos que vaya a usar. Y hay distintas formas de importación. Vamos a ir viendo cada una. La primera, vamos de nuevo a la PPT, es la siguiente. Es simplemente poner import y el nombre del módulo. De esta manera, obviamente como están en la misma carpeta, chicos, les va a reconocer el módulo. Si el módulo está en cualquier otro lado, va a ser más complicado. Por eso siempre el módulo tiene que estar en la misma carpeta donde ustedes están programando. Ponen el nombre del módulo y volvemos a descomentar esto. Y sigue fallando. Bueno, puede pasar. Capaz esto no funciona. Que bueno, vamos a ver. Igual sigue fallando y me ejecuta. Porque es un lenguaje intérprete. O sea, el fallo está en la línea 4 y antes se ejecuta la línea 3. Por eso no me falla. Bien, chicos. ¿Cómo hago para que esto me funcione? Bueno, lo que ocurre es que cuando importo de esta manera, que yo diría la forma A de importar, porque hay varias formas, tengo que poner primero el nombre del módulo. Esto lo comento. Ahí está. Tengo que poner acá el nombre del módulo. Punto. Y acá voy a elegir qué función o qué variable quiero usar. Porque también dentro de los módulos puedo tener variables. Por ejemplo, acá puedo tener una variable. Variable global. ¿Por qué variable global? Porque como está por fuera de cualquier función, se la denomina variable global. Y bueno, puedo también usar esta variable global, por ejemplo. Que no vamos a usar variables globales, esto solamente lo vamos a usar en caso de, por ejemplo, tener alguna que otra constante, nada más, que queramos persistir en todo el sistema, pero no más que eso. La realidad es que esto no lo vamos a usar así. Bien, entonces, si yo quiero acceder a una función de mi módulo,
simplemente la busco. Quiero acceder a la función saludar y ya la voy a poder usar. Ejecutamos. Pongo Mariano. Hola Mariano. Quiero acceder a la función de sumar. Pongo el número 10 y el número 5. Ahí está. Voy a poder acceder a la función sumar. ¿Ven? Me sumó los dos números. Bien, esta es la forma A de importar algo. Ahora la forma B de importar esto es la siguiente. Esto lo comento. Voy a poner A. Forma A. Ahí está. La forma B de importar funciones es con el from. Y acá van a poner la palabra funciones y van a importar todas las funciones que ustedes quieran. Si yo quiero importar, por ejemplo, esperen que me acomode bien. Ahí está. Si yo quiero importar, por ejemplo, la función saludar, voy a poner acá, perdón, funciones, import, me faltó el import, me equivoqué. From funciones, from el nombre del módulo, import qué función quieren importar o qué variable quieren importar. Porque capaz quieren importar esta variable que tengo acá, la pueden importar. Todo lo que quieran importar lo escriben acá. Por ejemplo, quiero importar la función saludar. Y de esta manera, cuando yo ejecute acá, me pongo esta variable, me la robo. Ahí está. Cuando llame a la función saludar, simplemente poniéndola como si estuviese dentro del main, no hay que poner funciones.saludar, simplemente hay que llamarla, la voy a poder usar. Y van a ver que la voy a poder usar. Ahora, si yo quisiera usar la función sumar, no existe. ¿Por qué? Porque también la tengo que importar. O sea, en este modo tengo que importar una por una las funciones. Entonces acá puedo importar la función sumar. Bien. 10. Ay, ¿por qué puse 10 de nombre? Igual, acá no estoy usando la variable, por eso funciona. Ahora sí. Uso el nombre. Mariano. Ahí está. Bien. Ahora, muchos dirán, pero si yo tengo 200 módulos. Perdón, 200 módulos no, perdón. 200 funciones dentro de mi módulo. ¿Tendría que poner 200 funciones acá? La respuesta es no. Entonces ponémosle que es la forma B de hacer esto. Pero hay una forma C de esta misma manera. Y es importando todo. Y es simplemente poner from funciones, import. Y acá tienen que poner lo siguiente. Tienen que poner el asterisco este. El signito este de multiplicar. Cuando ponen esto, este signito, lo que ocurre es que les están diciendo que importe todo. Y todo lo que tiene el módulo funciones lo va a importar. ¿Ven? La función saludar, la función sumar y lo que sea que esté dentro del módulo funciones. Pueden agregar un montón de funciones, 10, 20, 30, lo va a importar y la va a reconocer. Bien, esto sería, digamos, la forma B de hacer esto. Hay dos formas, la A con el import y la forma B con el from. Pero también tienes alternativas. Yo puedo importar, aparte de, si tengo muchas funciones, puedo importar todas. Si quiero. Bien. Pero muchos dirán, esta forma está muy buena, porque no tengo que poner funciones punto la función que quiero acceder. Bien, ahora imagínense que yo tengo otro módulo. Por ejemplo, calculadora.py. O en lo que sería más realidad esto, más real, es cuando manejo módulos de terceros. Yo cuando manejo módulos de terceros, son varios módulos que hicieron otros programadores, es probable que yo tenga dos funciones que se llaman igual en el módulo A y también otras que se llaman igual en el módulo B. Imaginen que tengo esta función sumar, que en realidad lo que hace es multiplicar. Solamente se los muestro para que vean que haya una diferencia. Ni siquiera saco los comentarios para confundir.
lo que hace es multiplicar. Está mal la función, solamente se las muestro para mostrarles el ejemplo. Y lo que hago es lo siguiente. From funciones, importo todo. Y también de calculadora, importo todo. Como hay como en el módulo funciones y en el módulo calculadora, hay una función llamada igual, con la misma firma, o sea, recibe dos variables, y se llama igual, acá voy a tener un problema. Porque me va a hacer la multiplicación, no me va a hacer la suma. ¿Por qué? Porque como el código va de arriba para abajo, primero cargó todas las funciones del módulo funciones, después cargó todas las funciones del módulo calculadora, y como hay una llamada igual, la sobreescribió. Y por esa razón, en vez de sumar, me multiplica. ¿Cómo soluciono esto? Por ejemplo, si lo hago al revés, miren, ahora me va a sumar. ¿Ven? Bueno, ¿cómo soluciono esto? Bueno, la solución es dejar de usar el from en estos casos, cuando estoy manejando módulos de terceros. Y vamos a poner acá. Cuando estoy manejando muchos módulos de terceros, o varios módulos míos con funciones similares, es recomendable importar sin el from. Y por ejemplo, pasemos al videojuego. Imaginen que tienen tres módulos. Uno para el nivel 1, otro para el nivel 2 y otro para el nivel 3. Y los tres módulos tienen la misma función con el mismo nombre, que es jugar. Bueno, el programa se va a volver loco si hacen el from. Va a tomar en cuenta nada más la última que importaron. Entonces, en estos casos, o que tienen dos módulos de terceros, y ustedes no pueden cambiar los nombres de las funciones cuando tienen módulos de terceros, y tienen el mismo nombre en dos funciones, bueno, la solución es la siguiente. Dejar de usar el from, usar el import clásico, import funciones e import calculadora. Y bueno, vamos a, por ejemplo, pedimos los nombres. Directamente uso el de la función sumar. Ahí está. Y si quiero usar de las funciones, pongo funciones.sumar. Y si quiero usar la de calculadora, uso calculadora.sumar. Y van a ver que diferencia las dos. O también, si quieren esto abreviarlo un poquito más, usan algo llamado alias. Le pueden dar un alias a lo que sería los nombres de las importaciones. Normalmente se usa una letra. Y sería f.sumar, c.sumar. Y casi no se hace la diferencia en lo que es esto que hicimos acá, que es llamar directamente a la función. Casi ni se nota. Y en caso de tener muchos módulos de terceros, es recomendable hacer esto. Porque bueno, puede que haya dos funciones con el mismo nombre y no vas a ver, seguramente va a tomar en cuenta la última que importe, no la primera. Bien. Bueno, y a ver algo más. Ya vimos esto, ya vimos esto. Nada más. Después están los paquetes. En resumen, un paquete es una forma de estructurar módulos que estén relacionados. O sea, es como una carpeta en donde van a guardar todos sus módulos. Y son varias carpetas donde van a guardar varios módulos. Esto está pensado en proyectos grandes donde tengan varios segmentos. Como por ejemplo una red social. Va a haber un módulo llamado chat. Va a haber un módulo llamado pantalla inicio. Va a haber un módulo llamado, por ejemplo, configuración. Va a haber otro módulo destinado, no sé, a las historias. Bueno, perdón, no, paquete, hablo de paquete. Dije módulo varias veces, no. Va a haber un paquete llamado chat, un paquete llamado post, un paquete llamado configuración y un paquete llamado historias, por ejemplo. Y cada de esos paquetes va a tener todos los módulos que corresponden a ese segmento. De cualquier aplicación o un videojuego. Va a haber un paquete llamado nivel 1, paquete llamado nivel 2, paquete llamado nivel 3, por ejemplo. Y bueno, cada uno de estos paquetes va a ser un conjunto de módulos. No lo vamos a aplicar, acá tienen igual más o menos cómo usarlo, porque primero no lo vamos a usar porque no vamos a hacer proyectos muy grandes. Y segundo, a veces tiende a tener varios errores o varias incompatibilidades
Más por esto que tenemos que poner un punto .py llamado init, así de la nada. Y no es algo que usemos mucho, la verdad, los paquetes. No lo vamos a usar acá. Así que con que se sepan nada más para qué sirve o cómo funciona, es suficiente. Imagínense que es como una carpeta con módulos. Por ejemplo, este sería el paquete. Y el paquete es un conjunto de módulos. Y un módulo es un conjunto de funciones. Es simplemente entender esto. Varios módulos, dentro de un paquete van a haber varios módulos. Dentro de un módulo va a haber varias funciones. Esa es la idea de esta organización. Bien. Y bueno, después tenemos bibliotecas estándar. Son un conjunto de módulos y paquetes que se van a distribuir en Python. Por ejemplo, el módulo random es una biblioteca estándar. Y los módulos de terceros que, bueno, hay un montón y sirven una banda para programar. No conozco muchos, la verdad, debería interiorizarme un poco más en esto, en mi tiempo libre. Conozco Pygame, conozco un par de más, pero no los usé mucho. Pero son bastante poderosos. Si hacen un curso de Python para aprender a usar estos módulos, pueden hacer un montón de aplicaciones. Están bastante buenos. Vamos a usar Pygame nada más. ¿Y cómo instalamos un módulo de terceros? De esta manera. Por ejemplo, a mí me va a fallar. Porque no sé por qué me falla tanto la consola. Pero si pongo en pvstyle pygame, no le voy a dar bola a esto, no sé por qué a mí me falla. Pero si lo hago desde la consola de Mac no me falla. Pero como ya lo tengo instalado, no lo voy a hacer. Pero pvinstall pygame lo que les va a hacer es instalar el paquete de pygame que les va a guardar toda la información necesaria para usar la estructura del pygame. También pueden usar python-m pibinstall pygame o py-m pibinstall pygame y con eso pueden instalar pygame. Pruébenlo, simplemente pongan pibinstall pygame y si no python-m pibinstall el nombre de paquete si tienen Linux o Mac, y py-m pibinstall pygame si tienen Windows. Y si no le funciona, consulte esta página. Total, por ahora no lo vamos a usar, por ahora no es algo que nos preocupe que esté instalado bien Pygame. Y bueno, acá sí, pueden instalar, si quieren, los ejemplos de Pygame que les dan con los aliens y todo eso, pero con que le den a Python o Py-M Pygame nada más, sin el example, sin el aliens, ya estaría. Prueben instalando eso. Si no le funciona, no se preocupen todavía. Lo vamos a ver la clase de Pygame, que es mucho más adelante. Y bueno, esta sería la parte de módulos. No es algo tan complicado, pero bueno, es algo que tienen que saber. Es muy importante porque lo vamos a usar. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo instalan en el proyecto o globalmente? Y buena pregunta. Yo cuando lo instalé, me lo instaló en todos lados. Así que debería ser globalmente. Pero, sí, globalmente. Pero también eso lo podés definir vos si querés. Si lo pones como global o no. Así que, sí, lo que dijo Tiago, globalmente. Bien. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Cómo manejar módulos? No es tan complicado, pero perfecto. Bueno. Sigamos entonces. Bien. Vamos a pasar. A ver. Control de versiones. Yo lo daría a la clase que viene esto. Total, es algo bastante sencillo. Y se dan 15 minutos. Y usaríamos la clase que viene más para practicar un poco. O ir viendo. Pues estamos bastante adelantados. Y pasaría un poco al tema de recursividad. Hasta donde lleguemos. A ver si los podemos. Es un tema igual cortito. Pero vamos a ver si podemos meter este tema.
y ya adelantar una clase y darle a la próxima clase con pura práctica. El tema de Git y GitHub, léanse la PPT primero y después lo charlamos la clase que viene, porque es bastante sencillo. La vamos a charlar, en 15-20 minutos se da, es como lo de módulos, es simplemente usar Git, usar GitHub y usar un poco los comandos. Más o menos deben saber cómo usarlos, así que les va a ser bastante sencillo. Así que esto lo vamos a ver la clase que viene, tranqui, antes de practicar. Y nos centramos un poco en el próximo tema, así lo adelantamos, pues estamos bastante bien, que es el tema de funciones recursivas. Bien, el concepto de recursividad es muy interesante porque primero con las mamushkas estas, o matrioshkas, o como le digan ustedes, se puede explicar un poco este concepto. Son un conjunto de muñecas que se colocan dentro de una, y una vez que abrís una, aparece otra, una vez que abrís otra, aparece otra, y así sucesivamente hasta que la más pequeña no se abre. Bueno, esto es un ejemplo claro del concepto de recursividad. ¿Qué es el concepto de recursividad? Bueno, en términos técnicos, es cuando un proceso se define en términos de sí mismos. En este concepto hablamos de recursividad. Básicamente, un problema puede ser resuelto de forma recursiva si la solución se puede expresar en términos de sí misma. Para poder obtener esta solución, deberá resolverse el mismo problema sobre un conjunto de datos de entrada menor. ¿Qué significa esto? Más en resumidas palabras, que yo voy a tener funciones que se van a llamar a sí mismas hasta que esa repetición se termine. Es algo muy similar a las estructuras repetitivas como el while. Bueno, pero en funciones. O sea, van a ver una función que cuando se termina de llamar, cuando se llama, se vuelve a llamar a sí misma. Y acá está un ejemplo. ¿En qué trabajas? Estoy intentando arreglar los problemas que creé cuando intentaba arreglar los problemas que creé cuando intentaba arreglar los problemas que creé. O sea, estamos en un loop acá. Bueno, eso es muy similar a la recursividad. Tengo un problema que estoy tratando de arreglar con una función que hace una tarea para solucionar este problema y esa tarea vuelve a llamar o vuelve a solicitar a esa misma tarea a sí misma para solucionarse. Es un poco, a ver, si ustedes se lo ponen a imaginar, es un poco loco, es como un loop, es como algo que arranca en un punto, gira, vuelve a ese punto y gira. Pero en el caso de la recursividad tiene un límite. Y ahora lo vamos a ver. Bien, primero, si podríamos decir esto, una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Pero, miren esto, si yo creo una función que se llama a sí misma, función, vamos a poner función, total no es que es a un modo de ejemplo nada más, y esta función llama a la función. Si yo hago esto, probablemente me quedé en un bucle infinito, porque se llama a sí misma. ¿Y qué hace la función? Toda vez cuando se ejecuta, se invoca a sí misma. ¿Y qué va a pasar acá? Se me va a romper todo. En otros lenguajes capaz hasta les hace que su máquina entre en un pantallazo azul. Acá ocurre que cuando se llama la función 1000 veces, más o menos, 996 veces, no, en realidad son 1000. Pasa que se llamó 4 veces y después 996 veces más. Cuando se llama la función 1000 veces seguidas, Python automáticamente entra en alerta y te cierra la función, termina la función. Bueno, acá lo que ocurrió es que hicimos lo mismo que como si fuese un while true. O sea, por ejemplo, si acá pongo un print que diga hola mundo, van a ver que va a escribirse la palabra hola mundo 1000 veces más o menos. No sé el número exacto. De hecho, si quieren lo contamos. A ver.
porque ahora me dio curiosidad. Vamos a contar la cantidad de veces que se llamó esto. A ver. Que arranque de el 1. Ahí está. O mejor, que arranque de 1. Y acá le paso un 1. A ver. 999 veces. Así que sí, es más o menos 1000 veces. Que se llamó a sí misma. Pero la vez 1000. O sea, 999 porque la vez número 1000. Ya la función, ya Python entró en modo de alerta y bloqueó todo. O sea que son 1000 veces. 1000 veces es la cantidad límite que una función se puede llamar a sí misma. ¿Por qué? Porque me está protegiendo el propio Python de que no rompa todo y no se vaya todo por las nubes. Esto es una función recursiva. Es una función que se llama a sí misma. ¿Tiene sentido o no? Porque en vez de resolver un problema, entra en un loop infinito. Entonces, una función recursiva, como hablábamos en un... Esto sería equivalente a un while infinito, lo que habíamos hecho, chicos. Por ejemplo, contador igual 0, contador más igual 1, print contador. Ahí está. Pero el while infinito me resiste más y no me autosabotea Python por una razón. Los bucles no funcionan de la misma manera que la recursividad. Cuando ustedes crean una función y se llama una función, hay un segmento llamado segmento de pila, en el que guarda y apila todas las llamadas que van a ocurrir de esa función. Esa porción de memoria es muy cortita, o sea, no tiene mucha capacidad. Entonces, si yo llamo a una función de manera repetitiva muchas veces, ese segmento de pila se va a solapar, se me va a llenar. Entonces, Python lo que hace es protegerme y va a ponerme un límite de 1000. Pero bueno, en otros lenguajes donde no hay límite, eso equivale a se me frizó el IDE o se me hubo un pantallazo azul porque el sistema operativo ni siquiera me protegió de eso. Bueno, puede pasar alguna de esas dos cosas. Python acá ya me protege automáticamente, ya sabe que puede ocurrir este problema y bueno, me da un límite de 1000. Pero ¿por qué se solapa la pila? Por el simple hecho de que la función nunca termina. Y la otra llamada hace que la función nunca termine. Y la otra llamada hace que la función nunca termine. Ahora el ejemplo, cuando veamos un ejemplo, una función recursiva que sí termina, lo van a entender un poco más. Que es esto de que la pila se solape, que la pila se exceda y la pila se quede sin memoria. Desbordamiento de pila se llama. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, la recursividad aplicada al mundo de la programación nos va a permitir resolver tareas donde las mismas pueden ser divididas en subtareas cuya funcionalidad es la misma. Una función recursiva es aquella que está definida en función de sí misma, o sea, se llama a sí misma. Esa misma función va a llamar a sí misma la función, por lo que se llama repetidamente, hasta la misma, pero hasta llegar a un punto de salida. Ese punto de salida lo tenemos que definir nosotros. ¿Se acuerdan del while? Necesitamos definir que la condición en algún momento de false. Bueno, acá lo mismo. Tenemos que definir que la condición en algún momento de false, porque si no, la recursividad se pierde. O sea, no va a terminar nunca lo que se conoce como recursividad. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplito más. Por ejemplo, contar números. Y vamos a poner 5. Vamos a poner un contador. ¿Alguien quiere entrar? Ahí está, contador. Y vamos a poner, por ejemplo, máximo. La cantidad máxima de números que yo quiero contar. Bien, esta función por ahora lo que va a hacer es no devolver nada. Después vemos si le podemos hacer devolver algo. Pero por ahora no nos hace falta. Y lo que va a hacer la función es lo siguiente. Si el contador es menor a lo máximo, y se van a acordar que esto es lo mismo que hacíamos en el while, se llama la función. Y se le pasa contador y se le pasa el máximo.
sin antes, obviamente, incrementar este contador. Porque si yo no incrementaba el contador en el while, ¿qué pasaba? El while no iba a terminar nunca. Y en el else, no, ni siquiera va a haber un else. Vamos a ejecutar esto para que lo vean. Y aparte, esto se tiene que mostrar. Me olvidé de mostrarlo, si no, no vamos a ver nada visual. Vamos a mostrar el contador primero. Ahí está. Lo muestro primero. Incremento el contador y vuelvo a llamar a la función para que se repita este proceso. Entonces acá llamamos a la función contar números. Le pasamos como el contador, por ejemplo, quiero que el contador arranque en 0. Y quiero que tenga un máximo de 5, o sea, va a contar 0, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Como hacíamos en el while. Llamamos, y si no me pifié, perfecto, no le pifié. Lo que hicimos fue crear nuestro propio while, sin usar while, prácticamente. Ahora encontraron algo sumamente loco. Pueden crear su estructura repetitiva sin usar una estructura repetitiva. Claramente no es recomendable, porque esto tiene un límite muy, muy chiquitito, que son, por ejemplo, 1000 elementos. Si yo le paso acá 1001, me va a romper todo. ¿Ven? Ya me rompe. Llegó hasta el 998 y rompió. Entonces, bueno, es algo bastante reducido. Pero yo puedo, literalmente, y les puedo preguntar hasta en un examen para ver si entendieron el concepto de recursividad. Haceme un contador del 0 al 10 sin usar estructuras repetitivas. Bueno, sería esto. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Vamos a analizarlo para que lo vean pasito a pasito. Bien. No, acá no. Siempre me olvido. El punto de quiebre va en la llamada. Bien, vamos a la función contar números. Si el contador es menor al máximo, yo le pasé como contador 0 y como máximo 5. Lo que va a hacer es entrar a este if. 0 es menor a 5. Sí. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a imprimir ese primer número, lo va a incrementar y va a volver a llamar a la misma función. Ahora pasándole un 1 y el máximo sigue siendo 5. Y se repite el proceso. Contador es menor a 5. Sí. Vuelve a imprimir el número, vuelve a contar y vuelve a repetir el proceso. Y así sucesivamente. Vuelve a hacer el proceso y vuelve a hacer el proceso. ¿Ven esto que está acá? Esto se llama pila de llamadas. Esto se guarda en una porción de memoria llamada la pila. Todas las llamadas que se están ejecutando en las funciones en este momento se guardan en algo llamado pila. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema que hace muchas cosas al mismo tiempo, un sistema, digamos, como estos sistemas de, por ejemplo, tickets, un evento, los que al mismo tiempo tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, dentro de la pila de llamadas se van a ejecutar muchas funciones al mismo tiempo. Esos por detrás manejan mucha recursividad, muchas cosas por atrás, que bueno, están un poco encapsulados en algo llamado programación reactiva, pero por sí llenan un poco la pila de llamadas con varios procesos al mismo tiempo. Bueno, acá lo mismo. Estos procesos que se ejecutan al mismo tiempo son unas tareas que se guardan en esta pila de llamadas. Como esta parte del código, llamada pila de llamadas, es muy cortita, lo que genera es que, bueno, en algún momento esta misma pila se llene. Y cuando la pila de llamadas se llena, bueno, próxima función que se vuelva a llamar es pantallazo azul. Entonces, lo que me permite hacer Python es poner un límite de 1000 ante la duda y seguir ejecutando. Además, esta pila de llamadas no solamente está ejecutando las funciones de el Visual Studio, sino en la pila de llamadas se está ejecutando el navegador, en la pila de llamadas se está ejecutando el sistema operativo, en la pila de llamadas se está ejecutando las funcionalidades que mantienen viva a su PC o todo programa que esté abierto en este momento. Eso también está dentro de la pila de llamadas. Por eso también Python me protege en, bueno, darle un límite de 1000.
Porque en este momento, mientras ustedes están usando la máquina, un montón de funciones se están ejecutando en este momento. Eso lo van a ver en el administrador de tareas, van a ver un montón de programas ejecutándose. Y esos programas que tienen dentro de sí funcionalidades que están ejecutándose en este momento. El Visual tiene funcionalidades internas que se ejecutan por dentro, el navegador también. Y cualquier aplicación que estén usando probablemente lo haga. Más las aplicaciones actuales que aplican una programación reactiva, entonces están todo el tiempo escuchando los posibles eventos que ocurran. Por ejemplo, ustedes están usando Discord y para que ustedes sepan que les envió un mensaje y reaccionar en tiempo real la aplicación, tiene que usar este tipo de programación, que es programación ante que digamos que reacciona a eventos en tiempo real. Y también eso son funciones que se están ejecutando en la aplicación Discord en tiempo real también. Entonces todo lo que se ejecute en tiempo real se está dentro de la pila de llamadas. Entonces, si esta pila de llamadas se llena, claramente alguna función importante del sistema no va a tener su lugar en esta pila de llamadas. Entonces, bueno, ahí viene lo que digo, el pantallazo azul. Se llenó la pila de llamadas, viene un pantallazo azul que les dice Stack Overflow y ya está. La máquina se reinicia. Entonces, por eso Python también me protege de esto. Bueno, por ahora la pila de llamadas en esta ejecución, porque en las otras aplicaciones está la pila de llamadas llenándose y vaciándose todo el tiempo, se llenó con 5 llamadas. Una vez que termino la última llamada, lo que va a ocurrir es, cuando se ejecutó la última llamada, por ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta llamada, pero como en la sexta llamada ya no se cumple esto, ya está. Se va a empezar a desapilar esto de la pila, ¿ven? ¿Ven que ahora tengo 3? Ahora tengo 2, ahora tengo 1 y ahora tengo 0. ¿Qué es lo que ocurrió? Todas las llamadas anteriores están terminando y terminan en orden. ¿Qué significa esto? Que aparte de esperar que se llene la pila de llamadas con todas las llamadas, después se tiene que desapilar. O sea, tienen que terminar todas las funciones. ¿Cuándo terminan las funciones? Cuando hay algún retorno. Y como la función esta llamaba a otra función, jamás llegaba a la línea final. Entonces jamás había un retorno. Imaginen que esto retornaba, por ejemplo, 0. Por más que no retorne nada, también la función está retornando algo en realidad. La nada es algo en programación. Lo que no es nada es el valor nulo. Eso es otra cosa. O el valor vacío. Pero la nada en programación existe. Entonces, de nuevo, se ejecuta la función 0, 1, 2, 3. Ahí está. 4. Bien. Muestra de 4. Una vez más, en la sexta llamada, porque hizo 5, la primera para el 0, la segunda para el 1, la tercera para el 2, la cuarta para el 3 y la quinta para el 4. En la última y sexta llamada, como ya no se cumple más esto, lo que hace es retornar. Recién acá ocurrió el primer return. ¿Vieron que antes no paró el return? Recién acá, cuando no se vuelve a ejecutar la misma función, hubo el primer return. Entonces, ahora se van a empezar a desapilar de la pila estas funciones. Como la sexta llamada terminó, termina, se desapila, se desapila, se desapila. ¿Ven? Termina una, termina la otra, termina la otra. Y recién acá termina la ejecución de la función. ¿Qué significa? Que las funciones recursivas también en memoria gastan mucho tiempo. Porque tienen que, digamos, tienen que hacer como tienen que girar como una espiral. Terminar todas las llamadas y después volver a el main. Volver a la función principal que la ejecutó. Ahora se los grafico. Cuando veamos el próximo ejemplo se los grafico. Pero la idea es esa. Lo que va a ocurrir es que se va a llenar este segmento de pila y se va a tener que desapilar en algún momento. O sea, esas llamadas van a tener que terminar. Y bueno, eso va a tardar un tiempo en procesamiento bastante largo. Bueno, este return lo saco. Era nada más para que lo vean. Pero bueno, me siguieron un poquito hasta acá, chicos. Al menos saben más o menos cómo funciona una función recursiva. Ahora lo vamos a
a ver un poco mejor. Bien. Pongámoslo a prueba. Bueno, no sé, este ejemplo. Muestra una cuenta regresiva hasta el 0. Bueno, yo puse diferente, una cuenta regresiva del 0 al 5, es lo mismo. Así que sacámoslo de acá. Vamos a este ejemplo que es mejor, que es el del factorial de un número. Bueno, el factorial de un número positivo se define como el producto de todos los números enteros positivos, desde la unidad hasta el número definido. ¿Qué significa? Si yo quiero calcular, esperen que no se me borra, ahora sí. Quiero calcular 5 factorial, lo que tengo que hacer es, para calcular esta operación, tengo que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Todos los números del 1 hasta el número que quiero calcular el factorial se tienen que multiplicar. Esto no lo voy a hacer paso a paso. Ya sabemos que, y si vieron matemática, que el factorial de 5 es 120. Pero bueno, el factorial de 5 es 120. ¿Por qué? Porque es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Bien. ¿Ya vieron qué es factorial, chicos, en matemática o todavía no? Por las dudas lo consulto. Vos todavía no vieron. Algunos que sí, algunos que no. Bueno, sí, puede ser que no lo hayan visto. Algunos sí, algunos no. Pero ya lo van a ver, no se preocupen, es algo bastante sencillo. Y es simplemente multiplicar este número por todos sus anteriores. Bueno, y una regla muy importante, simplemente, factorial de 1, obviamente es 1, pero factorial de 0, obviamente, muchos pensarán es 0, no, es 1, como regla general. Factorial de 0 es 1. Bien, ahora sí, sigamos. Bien, el factorial de un número entero, bueno, ya lo explicamos recién, es el producto de todos los números enteros positivos desde la unidad hasta el número definido. Bien, matemáticamente definimos al factorial como el número, bueno, lo que expliqué recién en el Paint, pero acá está un poco más complicado para entender, es mejor el ejemplo que les di en el Paint. Acá está mejor, factorial de 5 es esto y factorial de 0 es por consecuencia, por conveniencia, el 1. Bien, y ahora ¿cómo realizamos esto en nuestro sistema? Bueno, acá tenemos la función calcular factorial. La vamos a tratar de replicar. Bien, creamos la función calcular factorial. Def calcular factorial. Y a la función calcular factorial le ponemos un número. La función calcular factorial me va a devolver ese número con el factorial calculado. Y lo que voy a hacer es comentarla para que quede lindo. Se encarga de calcular el factorial de un número. El número al que le debo calcular el factorial y devuelve el resultado de ese factorial. Y también podríamos decir, bueno, esto por ahora digamos esto, devuelve el resultado de ese factorial. Bien, el algoritmo especifica lo siguiente. Si el número es igual a 0, ya sabemos que por convención el factorial es 0. Perdón, el factorial es 1, me equivoqué. Lo que dije recién. Por convención el factorial de 0 es 1, así que esto ya lo anoto. Si no es 0, lo que va a hacer es el algoritmo para calcular ese factorial, que simplemente es el siguiente. Es resultado es igual a número multiplicado, que va a arrancar de 5 ese número, la llamada de calcular factorial del número menos 1. Parece un poco complicado, pero ahora lo vamos a ver con el debugger.
número menos 1. Ahí está. Si lo vemos así, parece la fórmula matemática que vemos acá. Si quiero calcular el factorial de 5 es primero el 5 multiplicado por el factorial de 4, multiplicado por el factorial de 3, multiplicado por el factorial de 2, multiplicado, o sea, el número lo multiplico por el anterior factorial y lo multiplico por el anterior factorial y así sucesivamente. Con el ejemplito de esta tablita se va a entender un poco mejor. Y por último, el retorno. Tengo que retornar este resultado. Bien. Vamos a ejecutar esto para ver si funciona. Vamos a poner acá calcular factorial. Ven que alguien más se quiere unir. Ahí está. Bien. Print. Y vamos a poner calcular factorial. Si le paso el número 5, me va a calcular esta función el 120. Si le paso el número 4, me va a decir 24. Si le paso el número 3, me va a decir el 6. Si le paso el 2, me va a decir el 2. Si le paso un 1, me tiene que decir 1. Si le paso 0, me tiene que decir 1. Va a empezar a romper si empiezo a poner números negativos. Por esa razón, tengo que arreglar esto. O sea, yo lo que puedo hacer es verificar acá también, por alguna razón, si el número es mayor a 0. Ahí está. O digamos mejor, por fuera también podríamos hacerlo. Un segundo, lo estoy analizando. Si el número es igual a 0, obviamente el resultado es 1. En el else podemos tener dos opciones. Si el número es mayor a 0, calculo el factorial. Lo estoy arreglando un poco, así tenemos el algoritmo un poco más prolijo, digamos, más profesional. Y si no, si el número es negativo, podríamos decir que el resultado es un, por ejemplo, false o un none, lo que ustedes quieran, o un no existe. Y acá le podemos decir que retorna un entero o un none, o un error. Mejor un string, para que nos acostumbremos un poco mejor. Por ejemplo, negativo. No existe factorial negativo. Y acá ponemos str. Y en caso de número negativo, retorna un string diciendo que no existe. ¿Para qué? Simplemente para arreglar un poco esto. En caso de poner un -1, me diga no existe el factorial negativo. Y hacemos la función más de calidad. Si quieren, en vez de un string, retornar un none, pueden hacerlo. Y lo que va a hacer es simplemente retornar un none y después le ponen un mensajito. Si lo que retorna la función calcular factorial es none, el mensaje error. Pero bueno, por ahora con que se entienda esto para que hacer la función un poco más práctica, para mí está perfecto. Bien, esto lo hice para que, bueno, en caso de factorial negativo no me rompa y sea más, el código nos genera una recursión infinita. Bueno, si yo quiero calcular el factorial de 5, me va a funcionar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo vamos a probar con el factorial de 3, porque si no vamos a complicarnos bastante la vida. Bien, en el ejemplo se explica con el de 5. Dejen el ejemplo con el de 5, pero yo lo voy a explicar con el factorial de 3. ¿Para qué? Para no complicarnos tanto la vida. Bien, vamos a graficar esto. Primero, siempre me gusta graficarlo así. La personita va a interactuar con el sistema. Ahí está. Ahora esto es así. La personita interactúa con el sistema. Con el main, por ejemplo. Siempre es así. Pero este main va a interactuar también con las funciones. Que es el que va a ejecutar la función por primera vez, calcular factorial. Y lo que va a ocurrir es esto que está acá,
lo voy a tratar de dibujar de la siguiente manera. Se llama la función calcular factorial. Vamos a poner acá factorial directamente. ¿Se entiende? Por primera vez. Esta es la llamada 1. Lo voy a nombrar. Se vuelve a llamar a la función factorial. O sea, pasó del personaje, del usuario. El usuario ingresó un número, por ejemplo, por input. Vamos a hacer este caminito feliz. Así queda más lindo. Número igual a input. Ingrese un número. Perfecto. Y este número, ahí está, llamamos a la función calcular factorial y le pasa ese número. Bien. El usuario lo que va a hacer es ingresar un número. Vamos a poner un mensajito para que quede lindo y hacemos lo más profesional posible. El factorial de, ponemos número, es factorial. Ahora sí. El usuario ingresa el número, el 3. ¿Qué falló acá? Número. Alguna me mandé. Faltó convertirlo a int. Gracias, sí. Muchas gracias, No me di cuenta. Sí, rompe todo porque esta validación no está. Y no la vamos a hacer porque la realidad es que cuando veamos cadenas esto se tiene que validar. Así que, mala mía. El usuario, camino feliz, pone el número 3 y calcula el factorial de 6. El factorial de 3 queda 6. Bueno, ¿qué es lo que hizo el usuario? Ingresó por input el número 3 al main, al sistema principal. El sistema principal ejecuta, imaginen que esto que está acá es el main, porque no está en ninguna función. Llama a la función calcular factorial, que es esta que está acá. Y la función calcular factorial llama de nuevo a la función calcular factorial. Por segunda vez. Ahí está. La función factorial llama a la función calcular factorial. Por tercera vez. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y la función factorial llama a la función factorial por cuarta vez. Creo que son 4 veces. Igual ahora me voy a guiar con el dibujito, por las dudas. Pero creería que son 4 veces. A ver. Llama a la función factorial por cuarta vez. Ahí está. Bien. 1, 2, 3, 4. Sí, perfecto. La llamó 4 veces. Estas son las cantidades de llamadas. Llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4. Bien. ¿Qué es lo que le pasó al usuario por input? Primero, el número 3. Entonces acá ingresa el número 3. Por parámetro se ingresó el número 3. ¿Qué va a hacer la función factorial? Cuando recibió el número 3, le va a pasar... vamos a hacerlo más lindo. El usuario ingresó el 3. Paso el 3. Ahí está. Voy a ingresar acá abajo. Ahí está. ¿Qué pasa factorial? ¿Qué es lo que hace en la segunda llamada? Le va a pasar número. Cuando haga otra llamada de factorial le va a pasar número menos 1. Entonces, cuando factorial llamó a factorial, en vez de pasarle 3, le pasó un 2. Después, de nuevo, cada vez que se vuelva a llamar factorial, se va a pasarle número menos 1. Entonces, en vez de 2, le pasa 1. Y por último, factorial le va a llamar a factorial y le va a pasar un 0. Y acá, como cuando se da el 0, no se vuelve a llamar a la función calcular factorial, se termina la recursividad. Y estos son los parámetros que recibió la función factorial. Primero desde el main recibió un 3. Después de la primera llamada recibió un 2. Después de la segunda llamada recibió un 1. Y después en la última llamada, después en la tercera llamada, recibió un 0. ¿Me siguen hasta acá, no, chicos?
Por ahora no sabemos cómo calculó el factorial, pero esto es lo que pasó. De hecho, se los voy a mostrar. Esto mismo que les acabo de explicar, se los voy a mostrar en vivo. Miren. Lo ejecutamos. Yo le paso un 3 a la función calcular factorial. ¿Ven? Le paso un 3. Miren nada más la cantidad de veces que se llama la función calcular factorial. Desde el main le pasé un 3 a la función factorial. Solo miren cuando se llama la función calcular factorial. ¿Qué le paso acá? Número menos 1. Entonces le paso un 2. Número menos 1 da 2. Entonces, a la función calcular factorial en la segunda llamada le pasé un 2. Acá le paso un 2. ¿Qué le paso en la próxima llamada? Número menos 1. 2 menos 1. O sea, 1. Le pasé un 1. Y en la próxima llamada le paso número menos 1. Números 1 menos 1 da 0. Entonces en la última llamada a la función calcular factorial le pasé un 0. ¿Ven? Ya estoy en 0. Y acá, como ya no pasa a este else, se terminó lo que sería esta recursividad. Se terminó de llamar a sí misma la función. Bueno, parémonos acá. Hasta el momento entendieron, ¿no? Lo que hizo la función factorial. Por ahora no vimos qué retorna. Por ahora vimos nada más qué pasa, qué valores pasa. Primero un 3, después un 2, después un 1 y después un 0. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Por las dudas. Bien. Es importante porque ahora, ¿qué va a hacer la función? Por eso les grafiqué esto. ¿Cómo vuelve al main la función? No va a hacer esto. No. Esto no. ¿Qué hace cada función? ¿Qué hace el main con las funciones y cada función con cada función? Es un camino de ida y vuelta, bidireccional, perdón. Entonces tiene que volver. Vuelve. 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 Y vuelve. ¿Y se acuerdan que yo decía que el main le pasa a una función un parámetro y después le va a devolver un retorno? Y acá les pasan de función a función, le pasan un parámetro. ¿Qué va a devolver? Un retorno. Y ahora vamos a definir qué es el retorno que va a devolver. Ahora es la de vuelta. Ahora desde la cuarta llamada tiene que volver hasta el main. Bien, ahora pasito a pasito vamos a ver. Primer retorno. Resultado es igual a 1. Entonces la primera vez va a devolver un 1. Porque resultado es igual a 1. Volvió. Volvimos acá. Volvimos a la tercera llamada. ¿Qué es lo que devuelve la tercera llamada? Número, que es 1. En la tercera llamada, ¿se acuerdan qué número le había pasado un 1? Bueno, quedó ese 1 todavía ahí. Entonces, 1, que es el número que pasé a la tercera llamada, que recibió la tercera llamada, se lo va a multiplicar a lo que devolvió antes calcular factorial, que fue un 1. Entonces lo que va a hacer acá es 1 por 1. Va a hacer esta operación. Que va a devolver obviamente 1 también el resultado. Y va a devolver este 1 por 1 a la segunda llamada. Y en la segunda llamada le había pasado el número 2 como parámetro. Entonces el número acá vale 2. Y acá 2 al número 2 le tiene que multiplicar lo que me devolvió calcular factorial anteriormente. Que fue 1 por 1, que es 1. O sea, le voy a poner acá igual 1. Que es 2 por 1 sería. 2 por 1. ¿Qué me da eso como resultado? 2. Entonces 2 por lo que me devolvió calcular factorial, que fue un 1 en la anterior llamada, me da como resultado 2. Y ese 2 es el que se devuelve en esta llamada. En la segunda llamada se la va a devolver a la primera. Y en la primera llamada, que yo tenía el número 3 que recibió desde el main, se lo voy a multiplicar a lo que me devolvió calcular factorial en la anterior llamada. ¿Qué me había devuelto? Un 2. 3 por 2, ¿cuánto me da? 6.
Y esto me va a devolver al main 3 por 2, que sería 6. Y esto me devuelve al main el número 6. Y esto es lo que se le devuelve al usuario con un print. Bien. Ahora vamos de nuevo. Vamos por las dudas a hacerlo una vez más. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Voy a simplificar aún más esto. Vamos a poner retorno. Vamos a poner número factorial. Aquí sí. A ver si así se explica un poco mejor. Igual el que lo casó, ya está. Solamente lo vuelvo a explicar para el que no lo casó. Voy a poner esta variable número factorial. Y voy a también retorno anterior. Ahí está. Ahora sí. Lo voy a simplificar aún más. Ahora sí. Bien. Ejecutamos de nuevo esto. Y presten atención otra vez. Si ya lo casaron antes, no hace falta. Pero vamos de nuevo. Llamamos a la función calcular factorial. Como es la primer llamada, desde el main le voy a pasar el número 3. Le paso desde el main el número 3. Como se llamó a la función calcular factorial, el número no es 0, va el else. ¿El número es mayor a 0? Sí. Número factorial va a ser el número que yo le pasé menos 1, que va a ser el 2. Este se lo voy a pasar a la función calcular factorial, por eso acá paso un 2, porque es el número menos 1. Y vuelve a llamarse la función calcular factorial. En esta llamada, ahora estoy situado en esta llamada, en la llamada 2. Ya me situé en la llamada 1, ahora estoy en la llamada 2. Le pasé el número 2. ¿Es 0 o no? ¿Es mayor a 0? Sí. Bueno, ahora le voy a pasar uno menos en la próxima llamada, que es el 1. Llamo a calcular factorial una vez más, pasándole el número 1. Miren, le paso el número 1, como ejemplifiqué acá. Le paso el número 1. Llamo a la función calcular factorial y vuelve a ocurrir lo mismo. Estamos ahora en la llamada 3. En la llamada 3, ahora, como número me quedó en 1, en la llamada 3, se va a ejecutar esto, porque 1 es mayor a 0. Ahora le va a quitar uno menos todavía. Le va a poner al número un 1, le va a quitar un 1. Entonces me va a quedar el 0. Como ahora me quedó el número 0, a la variable va a volver a llamar a calcular factorial y le va a pasar el 0, como ocurrió acá. Una vez que terminó con la última llamada, tenemos que volver al main para decirle al usuario, tu número es un 6. ¿Cómo vuelve al main? Bueno, esta es la última llamada. Ahora el valor es 0, el número es 0. Como este if se cumple, el resultado va a valer 1. Como ahora no se ejecuta esto que está acá, la recursividad se terminó. O sea, ya terminó las llamadas. Todas las llamadas que hubo antes se terminaron. Va a devolver el resultado, que es 1, la variable resultado. ¿Y a quién se la va a devolver? La llamada 4. A la llamada 3. O sea, va a hacer la vuelta. El 1 se lo va a devolver a la llamada 3. Entonces, acá pasamos a la llamada 3, a la anterior, donde la variable número valía 1. Porque en la llamada 3 la variable número vale 1. Entonces, ¿qué se va a ocurrir acá? Como terminó esta línea, que fue la llamada que hice antes, y el retorno anterior de la llamada 3 me daba 1, de la llamada 4, perdón, la llamada 4 me dio como retorno 1, lo que va a hacer es al resultado, a la variable resultado le va a multiplicar el número que recibió la llamada 3, que es el número 1, por el 1, que está acá. Este se multiplica con este. Entonces, esto me da como resultado un 1. Y ese 1 se lo devuelve a
la llamada 2 de factorial. ¿Qué se le había pasado a la llamada 2? El número 2. Entonces va a hacer esto. Va a multiplicar 2 por el 1S. Me queda como resultado 2. Este resultado 2 se lo voy a devolver a la primera llamada de factorial. ¿Y qué hace la primera llamada de factorial con ese 2 que está acá? Se lo va a multiplicar al número que yo le pasé desde el main a la primera llamada, que es el 3. 3 por 2 da 6. Y ahora, recién ahora, estamos acá. Y ahora, en la primera llamada de factorial y la última pila de la llamada, va a volver al main. Volvemos al main. Ya tenemos un valor para la variable factorial, que es 6. Y ahora le puede mostrar al usuario el print. Ahí está. ¿Me pudieron seguir, chicos, con esto? Es un poco complejo, pero si presta atención o lo debaguean, se sigue. La realidad es que lo que tienen que hacer es hacer esta seguidilla. O sea, esta misma seguidilla. Entra desde el main. Lo voy a poner en colores para que se entienda un poco mejor. Un 3, un 2, un 1 y un 0. Ahí está. Y acá de otro color, un verde, un 1. Esto y esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Entra desde el main el número 3 que ingresó el usuario. Ese 3 se lo pasa a la función factorial. Factorial le va a pasar ese mismo número menos 1 a la función factorial. Factorial le va a pasar ese mismo número menos 1 a la función factorial. Y de nuevo, factorial le va a pasar ese número menos 1 a la función factorial. ¿Qué ocurrió acá, chicos? Lo que ocurrió es que... Esto va en rojo. Ahí está. Lo que ocurrió es que se llamó 4 veces a la función factorial, pero todavía no tiene ningún valor de retorno, porque la llamada 1, 2, 3 ni 4 terminaron. El retorno ocurre cuando la llamada termina. Una vez que terminó, llegamos a la llamada 4, ahora recién arranca a tener un valor ese retorno. ¿Cuál es el valor? Factorial de 0, ¿qué daba acá? El resultado es igual a 1. Entonces lo primero que va a retornar es 1. ¿Se lo retorna a dónde? A la llamada 3. La llamada 3, ¿qué valor tenía el número? 1. ¿Qué valor tenía el resultado de la llamada 4? 1. Entonces lo que va a hacer es multiplicar el número por el retorno anterior, que es el 1, lo multiplica con 1. 1 por 1, 1. Eso se lo devuelve a factorial en la llamada 2. ¿Qué valor tenía el número en la llamada 2? 2. ¿Qué valor hace ahora? 2 por 1, porque la llamada anterior me dio 1, me da 2. Eso se lo va a devolver a la primera llamada. Y en la primera llamada sucede lo mismo. A ese 2 que devolvió lo tiene que multiplicar por el número en esa llamada, que era 3. 3 por 2 da 6. Capaz es un poco complejo de entender. Esto lo voy a volver como estaba antes. Era nada más para que vean un poco más simplificado el ejemplo. Pero capaz es más difícil de entenderlo devagueándolo que simplemente entender que lo que está haciendo es multiplicar el número, por ejemplo, 3 por el factorial de 2. Y ese factorial de 2 por el factorial de 1. Y ese factorial de 1 por el factorial de 0. Es literalmente la seguidilla de factorial de... Primero calculame el factorial de 3. Multiplicalo por el... Perdón, 3 por 2, por 1 y por 1. Es un poco complejo capaz al principio, pero si siguen esta seguidilla, lo van a cazar. A ver. El resto pudo entender. Pudo cazarlo un poco, chicos. Con sinceridad, si no, vamos de nuevo. Tranqui. Bien, perfecto. Bueno, lo explico con 3. Porque si lo explico con 5, vamos a estar toda la vida. Y es más complicado. No tiene sentido explicarlo con el de 5. Acá tienen el esquema. Ingresan 5, ingresan 4, ingresan 3, ingresan 2, ingresan 1 e ingresan 0. Sale un 1, sale otro 1, sale otro, un 2. ¿Por qué? Porque se multiplican. A ver.
multiplica este, por eso sale el 2. Se multiplica este, por eso sale el 6. Se multiplica este, por eso sale el 24. Y se multiplica este, y por eso sale el 120. Es más fácil verlo así que entendiendo la complejidad del algoritmo, capaz. Pero la realidad es que simplemente es una función que se va a llamar a sí misma hasta que llega a un punto que no se llama más a sí misma, se termina la recursividad y vuelve todo hasta el main. Ese es el recorrido de esta función. Bien, chicos, ¿vamos bien? ¿Podemos seguir? Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa en memoria? Bueno, como les expliqué antes, la gestión de memoria en las funciones recursivas se hace mediante un segmento llamado pila, que es muy cortito, que no tiene mucha información, que no tiene mucho tamaño, que digamos. Entonces se puede apilar y bueno, si ese segmento se llena, probablemente pantallazo azul. Cada vez que se llama una función, se agrega una nueva instancia a esta pila de llamadas. Ya lo habíamos visto cuando la ejecutábamos. Si la ejecutamos, van a ver que cada una de estas llamadas se guarda en la pila de llamadas, porque las funciones no terminan hasta que se retornen los valores. Entonces, como recién va a volver todos los valores acá, en la cuarta llamada, recién ahí van a volver, todo eso todavía quedó en memoria. Y se queda en una parte de memoria llamada pila de llamadas. A medida que la función se llama de manera recursiva, se acumulan más y más instancias en esta pila. Cuando se alcanza la condición de salida, las funciones empiezan a desapilarse. En caso de que dicha condición no se cumpla, o sea, nunca termine la recursividad, va a tirar un error de desbordamiento de pila. O sea, recursion error. Que es lo que hace Python para protegerme de que, bueno, no me haga un pantallazo azul. Simplemente eso. Entonces, bueno, llega la cuarta llamada y recién acá se va a desapilar de la pila todas las llamadas que yo generé. Bien. Ventajas de las funciones recursivas. La simplicidad conceptual. De hecho, estos problemas se pueden entender más graficándolos que debugueándolos. O sea, es muy simple la resolución. Era literalmente esta línea de código. Es muy simple la ejecución, pero la resolución, pero cuando lo debugueamos, lo probamos paso a paso, se nos complica más. O sea, es una forma de resolver de manera clara y concisa un problema, porque simplemente lo resolves con una llamada a sí mismo. O sea, en sí mismo se resuelve. Una solución elegante a problemas recursivos. Hay problemas que naturalmente se prestan a una solución recursiva, como árboles o la división y conquista. No manejé nada de eso en la carrera, pero vamos a tener igual en los ejercicios uno que se van a romper un poco la cabeza, que es el de Fibonacci. Ahí van a tener que manejar un poco esta recursividad. No es tan... No es tan... Es similar al de factorial, pero tiene sus complejidades igual. Debugueándolo no lo van a entender realmente. Si me hacen... Es mejor... Literalmente, por eso habla de simplicidad conceptual. Es mejor pensarlo, resolverlo y probarlo que debugueándolo paso a paso, porque no van a llegar nunca a la resolución. Va a tardar un montón cuando vean lo de Fibonacci. O sea, resolverlo va a ser fácil, son poquitas líneas de código, es ir probando, pero entenderlo paso a paso les va a resultar prácticamente imposible. Y yo lo traté de explicar, pero tardé un montón por el problema recursivo que genera tantas llamadas. O sea, la solución es simple, pero aparte de ser simple, son complicadas igual de entenderlas cuando las probás paso a paso. Es un poco curioso, pero es así. También tiene facilidad de mantenimiento, o sea, el código recursivo es más fácil de entender y mantener que su equivalente repetitivo. A veces discrepo de eso. Hay veces que es prácticamente lo mismo, la versión recursiva, que la versión con for o con while. Pero hay veces que, bueno,
la forma recursiva lo que me permite hacer es que se haga mucho más rápido este código. Cuando usé funciones recursivas, bien. Yo usé función recursiva dentro de la carrera recién en cuarto. Y en primero, obviamente, cuando lo enseñaron. Cuando tenía que hacer un juego tipo de cartas, en el que estaba jugando contra la máquina, bueno, la máquina ejecutaba la función jugar. Para que la máquina juegue constantemente, ejecutaba la función jugar. Entonces, bueno, era como algo que se repetía constantemente esa misma función hasta que terminaba el juego. O sea, la finalización de esa recursividad era cuando se terminaba el juego. Pero normalmente, más que eso, no usé mucho las funciones recursivas. Eh, Hay veces que como no tenía una solución rápida, alternativa, tuve que usar una función recursiva, pero normalmente no es lo que va a ocurrir. Porque siempre hay una solución iterativa a ese problema recursivo y es mucho más óptimo en recursos. ¿Por qué es más óptimo? Y acá vienen las desventajas. Cada llamada recursiva agrega una instancia a la pila. Esto consume mucha memoria, porque cada función va a guardar información en la RAM y como tengo 10, 20 o hasta 30 funciones ejecutándose en el mismo tiempo, toda esa información me va a saturar la RAM. Si la función se llama 30, 40 o 50 veces, ya la RAM se va a llenar de variables locales, de procesos en el medio, y todo eso va a consumir eh, memoria en la RAM hasta que termine la última llamada. Y una vez que termina la última llamada, ya no me liberé. Tengo que volver hasta el main. Y volver hasta el main me va a tardar lo mismo que tardé en llegar hasta la última llamada. Entonces esta función recursiva, pese a que se llama 4 veces, tiene que volver también 4 veces hasta el main. Entonces son 8 procesos. Y 8 veces se guarda la misma información en la RAM. Se guarda 8 veces las variables locales dentro de la RAM, los procesos. Se ejecutan 8 procesos mientras se llaman estas funciones recursivas. Se llena la pila de datos. Entonces su consumo de memoria es bastante más amplio que lo que sería una estructura repetitiva. Cada llamada recursiva, como agrega una nueva instancia a la pila, consume una cantidad excesiva de memoria, comparado con un while o un for. Muchísimo más. Eficiencia. Las funciones recursivas son menos eficientes que su equivalente iterativo. Por ende, gastan mucho más RAM. Y si yo tuviese un servidor en los que me cobran por cada memoria que estoy usando, por la cantidad de memoria que estoy usando, no me gustaría desperdiciar tanta memoria en un problema que con su alternativa iterativa, con su equivalente iterativo, probablemente consuma hasta menos de la mitad. Porque la iteración es algo que se repite y no se guarda en la memoria RAM como si fuese en la pila de llamadas. Se sobrescribe la variable y no se la está guardando en la RAM. Por ejemplo, ustedes hacen un contador del 1 al 100 en una función recursiva, van a guardar 100 variables en la RAM. Ustedes hacen un contador del 0 al 100 con un while, en la RAM solamente guarda una variable en tiempo real, que es la del contador. Mientras que en la función recursiva están guardando 100 variables diferentes. Una por cada contador en cada llamada. Y eso te genera problemas de eficiencia. Entonces es muchísimo más eficiente resolverlo de manera iterativa que de manera recursiva, pero muchísimo más. Cuantas más llamadas son, mucho más eficiente es. Y lo último, el límite de recursión. Vieron que Python tiene como límite 1000 llamadas, porque si no ya me va a empezar a pantallazo azul. O sea, no van a estar adecuados a problemas grandes. Como por ejemplo, quiero contar un número del 1 al 1000, ya no lo puedo hacer con una función recursiva. O quiero hacer un factorial de 1000, tampoco podría. Igual daría un número gigante, casi imposible de mostrar. De hecho, miren, a ver. Si hago un factorial de 997. ¿Ven?
¿Ven lo que es esto? O sea, aparte de que me daría un número gigante, ¿ven? Y prácticamente no sé cuál es este número, no lo puedo ni mencionar. Primero no tiene sentido hacerlo y segundo están consumiendo un montón de memoria. Aunque no lo crean, esto que está acá, esto que hice acá, 998 que es el máximo posible, la cantidad de recursos lo hizo rápido porque las máquinas de ahora son al toque. Pero esto mismo lo hace en una máquina vieja, muy vieja. Un montón de tiempo les va a tardar en ejecutar. ¿Por qué? Porque está haciendo un montón de llamadas al mismo tiempo. Esto mismo que tardó un segundo, porque las máquinas de ahora son rapidísimas en procesamiento, tranquilamente les podría tardar en una máquina bien viejita bastantes segundos. No solamente un segundo como me tarda a mí, obviamente. Pero la realidad es que esto que hice recién, por más que no se vea, consume una banda de recursos. Si debagueo esto, estoy hasta el año que viene mostrándoselos. Miren. Ya para que vean esto, miren. Pongo 999. Ahí, no sé qué dice. No, acá no. Ahí. 999. No, 998, perdón. Porque si no 999 me va a romper. 998. Ahí está. Miren la cantidad de veces que se llama la función recursiva. Se va a llamar 998 veces y va a tener que volver hasta el main 998 veces. Prácticamente va a ser 1998 vueltas la función y va a guardar 1998 variables locales, no, más, pues está guardando esta y está guardando esta. Entonces, resultado y número. Entonces el doble, 4000 variables en memoria está guardando en este momento, que más o menos cada una gastará 4 bytes, 16.000 bytes, que es poco en realidad para los procesadores de ahora y las RAM de ahora, pero con una máquina viejita la hace sufrir. 16.000 gigabytes. O sea, es poco para lo que estamos acostumbrados, pero a las máquinas de ahora, pero en una máquina viejita esto era señal de posible pantallazo azul. Así que es muy poco eficiente esto. Bien. Y aparte, bueno, esto ya está. No, con esto ya hablamos. Creo que ya no hay más. Bueno, esto sería el tema de recursividad. ¿Alguna duda con esto, chicos? Mi consejo es simplemente úsenlo en casos especiales en los que la solución iterativa sea tan complicada, pero tan complicada, que no tengan, que les tarde tantas horas en resolver. Entonces ahí sí pueden usar una función recursiva. Pero en la mayoría de los casos, la solución con un for o con un while es mucho más óptima. Y es lo mismo. Bueno, chicos, si no hay dudas, les paso esto y vamos al break. Esperen que paró la grabación.